Bienvenidos a un nuevo devocional por el canal de Cristo es tu ruta. Sean todos bienvenidos y siéntase bendecido de poder compartir un día más la palabra del Señor. Damos gracias al Señor por esta bendición también de poder vernos a través de las pantallas de Cristo es tu ruta. Bendiciones también para todos aquellos que nos están viendo y aquellos que se están añadiendo a la sintonía de Cristo es tu ruta. El devocional de hoy lo tendremos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, y solamente leeremos el versículo 1. Y le daremos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Eliseo y Naamán. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Tenemos esta palabra y este mensaje, quizá una historia muy conocida por cada uno de nosotros, pero que tiene un mensaje para cada uno de nuestras vidas. Ciertamente el versículo 1 describe las características de Naamán. Dice la palabra del Señor, dice que era un varón grande delante de su Señor, y dice que este Señor lo tenía en alta estima, porque a través de Naamán Jehová había dado salvación a Siria. Dice que era un hombre valeroso en extremo, pero tenía una cualidad que lo distinguía de los demás: era leproso. Y si vemos y estudiamos un poco lo que es la lepra, dice que es en ese entonces, en ese tiempo, en esa época, era una de las enfermedades más temidas por el pueblo. Inclusive esta enfermedad hacía que aquellos que tenían la lepra tenían que ser apartados de su círculo y de este pueblo, porque esta enfermedad era muy contagiosa. Y vemos que muchos, a raíz de esta enfermedad, eran llevados en cuarentena, porque era muy peligrosa para esa época. Pero no sabemos, quizás, probablemente Naamán tenía esta enfermedad a lo mejor no tan desarrollada. Por eso decía que a raíz también de tener esta lepra, él seguía, ¿no es cierto?, ganando batallas. Y seguía, ¿no es cierto?, trayendo salvación a Siria y ganando muchas batallas, como decía anteriormente. Pero había algo que afligía a Naamán, que era esta enfermedad. Si nosotros recordamos el pasaje de Zaqueo, dice que él había oído hablar de Jesús y de que iba a pasar por la ciudad de Jericó. Si meditamos en estos pasajes, tienen algo que los une: la importancia de que nosotros, de que usted, de que yo podamos predicar la palabra del Señor, podamos llevar el mensaje de salvación para aquellos que lo necesitan. Esta palabra de fe, esta palabra de esperanza, una oración, un clamor, una intercesión, puede marcar la historia de alguna vida, de alguna persona, de su familia o quizás de mi familia. Porque vemos en el versículo 3, dice: esta dijo a su señora, que donde estaba Naamán había una muchacha. Dice el versículo 2, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. Dice: a la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él
lo sanaría de su lepra. Mire, cuando el Señor desea sanar a alguien, cuando el Señor desea salvar a alguien, cuando el Señor desea llevar un milagro a una persona, Él utiliza los medios que a lo mejor ni usted ni yo podemos imaginar. Mire esta criada que trabajaba con la esposa de Naamán. Ella escuchó hablar de que había un hombre en cierta ciudad que lo podía sanar de su lepra. Así como Zaqueo dijo que él había oído de que Jesús iba a pasar por Jericó. Y claramente el versículo 4 nos dice: entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Vemos que en este mensaje, en esta palabra, en el inicio, ya hay algo que está moviendo a Naamán para querer obtener la sanidad a su enfermedad. Él, a lo mejor por todos los medios que tenía, a lo mejor siendo un general, tenía un alto rango, un alto puesto, quizás a lo mejor tenía todos los bienes, a lo mejor tenía mucho dinero, quizás tenía una buena posición, tanto en una jerarquía alta, pero también tenía un buen puesto delante de los reyes y delante de quienes él estaba por delante. Y él, a través de esta enfermedad, comenzó a nacer en él una esperanza de que había alguien que podía sanarlo. Por eso la importancia de usted y de mí es que no nos cansemos de predicar la palabra del Señor, porque no sabemos quién la está escuchando. No sabemos si a lo mejor el vecino, no sabemos si a lo mejor nuestros propios familiares que a lo mejor no conocen al Señor, o quizás en la micro, o quizás en cualquier momento donde usted se encuentre, en cualquier circunstancia, no deje de predicar la palabra del Señor, porque usted no sabe quién está escuchando ese mensaje. Y quizás, a lo mejor, ni siquiera vamos a saber cuántos fueron salvos, cuántos fueron sanos a través de esa palabra. Por eso usted no se canse de predicar la palabra del Señor. Sé que usted y yo hemos sido un milagro del Señor. Sé que usted y yo hemos sido sanados por el poder de nuestro Dios, porque alguien nos dijo que había alguien que sanaba, que si nosotros creíamos con nuestro corazón de que alguien sanaba, Él lo iba a hacer. Y hoy entendemos que es Dios moviendo cielo y tierra para que usted y yo alcancemos la salvación y la sanidad de nuestra alma. Decía aquí la palabra del Señor que él era leproso. Y vemos que esta muchacha le dio a entender que había una persona que podía sanar esa lepra que él tenía. Y vemos a Naamán, quizás ignorante en el tema de creer en Dios, porque dice: salió pues él, hablando de Naamán, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. O sea, Naamán creía que su sanidad dependía de cierta cantidad de bienes, de cierta cantidad de vestidos, quizás ropa de lujo. Quizás aquí decía, eran 6,000 piezas de oro, o sea, era mucha la cantidad de joyas que él llevaba, una cantidad de dinero enorme que él llevaba, pensando que a raíz de eso iba a alcanzar su sanidad.
Dice, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. El rey creyó que el poder de dar vida, de dar muerte, de dar sanidad, caía sobre sus manos. Por eso él rasgó sus vestidos. Y mire, aquí está y cómo se está generando el propósito de Dios cuando Él realmente desea sanar a alguien, cuando realmente usted y yo creemos a la palabra del Señor. Dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Vemos el primer encuentro que tuvo Naamán, no solo con Eliseo, sino que primeramente con uno de los criados de Eliseo, el cual le dio una orden. Y yo me pregunto, que un general que tenga un alto rango le venga a dar una orden, una persona que él no conoce, y que a lo mejor depende de él esa sanidad. La palabra del Señor nos señala en el versículo 11 que Naamán se enojó. Dice que Naamán se fue enojado. Porque mire, Naamán era un héroe para la época. A través de él se habían ganado muchas batallas. Y él quería que a través de su rango quisiera ser tratado con respeto. Pero mire, Eliseo mandó a un criado que le dijera, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Si vemos en la historia, el Jordán no es un río con aguas muy cómodas, muy limpias. Si vemos, hoy en día hay desechos en ese río. Y lo señala la palabra del Señor. Dice el versículo 12, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? O sea, él reconocía que ese río no era de su agrado. No podía estar un general, un héroe de la patria, si se puede decir así, que se esté bañando 7 veces en un río que no era con aguas muy limpias. Entonces, Naamán empezó a cuestionar cómo fuera posible yo ser sano. ¿Será posible que tengo que ingresar a este río sucio 7 veces y seré sano? Yo creo que a este general, el orgullo que él tenía y la orden que le dio Eliseo a través de su criado, le llegó y le caló muy hondo. Y vemos la palabra del Señor que quizás para Naamán el bañarse en un río estaría bien, pero él no consideraba que el Jordán era pequeño y era sucio. O sea, él conocía esas aguas. Y él sintió que su orgullo fue tocado de manera muy honda. Y también se tenía que humillar ante una persona que ni siquiera había conocido, ante Eliseo, y obedecer las instrucciones que se le dieron. Menos todavía lo iba a hacer. Pero vemos también cómo el Señor a través de este hombre nos da un gran ejemplo. Cuando el Señor nos quiere entregar alguna cosa, alguna sanidad,
cuando el Señor nos quiere dar bendiciones. Y siempre a lo mejor acontecen problemas, se levantan tormentas, pasan situaciones adversas en nuestra vida. Y muchas veces pensamos que Dios no está. Y reclamamos las promesas. Señor, tú me dijiste en este día que tú me ibas a sanar. Señor, tú me dijiste en este día que me ibas a bendecir. Y a lo mejor en la actualidad no estamos viendo esas promesas cumplidas. Pero también tenemos que reconocer que no todo es trabajo de Dios, sino que en nosotros debe existir una acción. No solo se trata de humillarse, sino que también de la obediencia. No importa tu cargo, no importa tu rango, quizás en el trabajo estás acá arriba o puede que también estés acá abajo. El Señor solamente demanda de usted y de mí obediencia. Eliseo le dio a través de su criado instrucciones a Naamán de cómo él podía ser sano. Y el Señor a nosotros también a través de su palabra nos da instrucciones que tenemos que obedecer y cómo tenemos que obedecer. Por eso el Señor nos ayude a poder obedecerle. Por eso el Señor nos ayude a entender su palabra. Que a través de este ejemplo, que usted dice, esa historia ya la conozco, que sí tengo que humillarme, y a lo mejor lo tenemos como algo que ya conocemos, como algo que ya sabemos. Pero sabe que hay una gran bendición en que nosotros obedezcamos a la palabra del Señor con humildad. Meditemos en el pueblo de Nínive. Un hombre fue enviado ahí para que este pueblo se humillara, o si no, esta ciudad iba a ser destruida a causa de su pecado. Un hombre predicó por largo tiempo, predicando día tras día, predicando la palabra del Señor, día tras día, dando instrucciones de cómo tenían que hacerlo en ayuno. Tenían que presentar sacrificios, vestirse, rasgar sus ropas, vestirse de cilicio, para alcanzar misericordia y no fuese destruida esa ciudad. Y él predicó, él obedeció, dio instrucciones de cómo tenían que hacerlo. ¿Y qué pasó? Luego de transcurrido todo ese tiempo, obedeciendo las instrucciones desde el rey hasta los animales, todos tenían que cumplir instrucciones. ¿Y qué pasó? A lo mejor en el momento ellos no habían oído hablar de un Dios por los conflictos que existían en esta ciudad de Nínive. Pero ¿sabe qué? Llegó el momento. Quizás pasó mucho tiempo. Usted se puede decir ahora, ¿y por qué no obedecieron al tiro? Porque hay algo en nosotros que tenemos que desarraigar de nuestros corazones. La desobediencia, el orgullo y quizás muchas otras cosas más que Dios solamente conoce de usted y de mí. Por eso en esta hora que el Señor nos ayude a reconocer qué cosas nos hacen desobedecer las instrucciones del Señor. Dios quiere que nosotros obedezcamos a lo que Él nos manda a través de su palabra, porque Él lo único que anhela de usted y de mí es que seamos sanos, es que seamos humildes, es que Él quiere vernos un pueblo contento, un pueblo feliz, un pueblo unido. Pero Él desea que usted y que yo podamos obedecer lo que Él nos manda a través de su palabra. ¿Qué pasó con la ciudad de Nínive? ¿Fue destruida? No. La ciudad de Nínive fue restaurada. El Señor sacó el juicio que iba a caer sobre esa ciudad por obedecer a lo que el Señor les había mandado. Ahora yo le pregunto, ¿habrá bendición cuando usted y yo obedecemos? Un ejemplo muy claro. Cuando éramos niños, bueno, hasta ahora, cuando nuestro papá, nuestra mamá nos decía,
no llegue tan tarde de jugar con los amigos. Véngase con cuidado. Llegue a las 9 de la noche, porque después uno no sabe qué pueda pasar. La noche es peligrosa. Quizás más de alguno recibió a lo mejor un tirón de orejas con estas instrucciones que nos daban nuestros padres. ¿Y qué es lo que decíamos? Es que mi papá me controla mucho. Es que mi mamá quiere saber todo el tiempo dónde estoy. Esa era nuestra respuesta cuando éramos más jóvenes. Y quizás no obedecíamos. Eran las 8:59 y recibíamos el llamado de nuestro padre. Aló, hijo, ¿dónde viene? Y quizás nosotros inventábamos muchas cosas. Decía, voy llegando y ni siquiera estábamos cerca de la casa. Pero ¿qué pasa cuando nosotros obedecemos lo que Dios nos manda? Así como también obedecemos a nuestros padres. Dice que hay una bendición con promesa cuando nosotros honramos a nuestro padre y a nuestra madre. Dice que nuestros días serán extendidos sobre la faz de la tierra. Y dice que nos va a ir bien. ¿Cuánto más nosotros si obedecemos a nuestro Padre Dios? El Señor nos dejó instrucciones que tenemos que seguir. El Señor nos dejó instrucciones de cómo alcanzar las bendiciones. El Señor nos dejó instrucciones de cómo poder ser sanos. Por eso usted y yo no perdamos la fe en el Señor. No dejemos de obedecer, no dejemos de creer a su palabra. No pidamos una palabra nueva. ¿Qué nuevo me va a hablar el Señor? El Señor siempre nos tiene su palabra. Su palabra es algo, dice que la misericordia del Señor se renueva día tras día. Cada mañana es nueva la misericordia del Señor. Su palabra siempre está presta para nosotros, para usted y para mí, para que nosotros podamos obedecer las instrucciones que Él nos dejó para caminar bien, para caminar en santidad. Dice su palabra que sin santidad nadie va a poder ver al Señor. Miren a Naamán. Vemos a un hombre, un héroe de la patria, como decía anteriormente. Un hombre que a través de él habían ganado muchas batallas. ¿Usted cree que un general va a querer recibir órdenes? Ahí estaba el Señor. A ver si es tan general para sus cosas, si sigue órdenes. Pero no. Había algo dentro de él que no quería obedecer. Había algo dentro de él que no quería doblegar. Pero mire, siempre el Señor está presto para darnos oportunidades. Así como aquel padre que estaba esperando al hijo pródigo, que lo dejó, gastó su dinero en deleites. Aquel hijo pródigo que quizás desobedeció a su padre. Se fue lejos y se dio cuenta cuando estaba ya ahí comiendo con los cerdos las instrucciones de su padre. Mire, pero dice que su hijo reconoció que había fallado y dice que él volvió y ahí estaba su padre esperándolo para retomar el camino, para seguir obedeciendo a su padre, para seguir haciendo caso al consejo de su padre. Hoy el Señor también te está esperando. Si tú a lo mejor has fallado, si a lo mejor tú no has obedecido, si a lo mejor en nuestra vida cotidiana a lo mejor no has obedecido a tus padres, hoy estás a tiempo de volver a los brazos de tu papito o de tu mamá. Tú que estás alejado de los caminos del Señor, vuélvete al Señor. Él te está esperando con los brazos abiertos. Él te está esperando porque Él quiere que tú disfrutes de la bendición de ser hijo de Dios. Por eso que en esta hora el Señor te bendiga, que a través de esta su palabra tú puedas entender que a través de la obediencia el Señor nos quiere bendecir. Sigamos con el capítulo. Dice el versículo 9: y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió a un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego,
y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Eso es lo que él quería. Muchas veces queremos que Dios haga lo que yo quiero, como yo quiero, donde yo quiero, en el tiempo que yo quiera. Pero el Señor también conoce nuestro actuar. El Señor también conoce que detrás de la espera hay un propósito. Quizás ha pasado mucho tiempo que tú estás esperando un milagro. Quizás te estás cuestionando, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me hace pasar por esto? ¿Por qué mis hijos están sufriendo esto? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué ha pasado tanto tiempo de...? Es porque a través de ese tiempo, a través de las instrucciones que el Señor nos da, Él quiere mostrarnos su poder. Para el Señor es fácil sanarlos en un abrir y cerrar de ojos, pero Él también quiere, de parte de nosotros, que trabajemos para alcanzar esa bendición. Si yo creo que mi Padre Dios es dueño del oro y de la plata, si yo creo que mi Dios sana, si yo creo que mi Dios restaura, si yo creo que mi Dios perdona, tiene que mantener firme su fe para que cuando pase el tiempo, usted pase todo ese tiempo agradeciendo a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Dice que él creía que iba a salir este profeta. Dice que iba a invocar a su Dios, iba a alzar su mano, iba a tocar el lugar de la lepra y ésta fuera sana. Eso era lo que él quería, así de fácil. Pero Dios también tenía un propósito con Naamán. Que Dios hiciera esa obra gloriosa en Naamán y él pudiera reconocer de que realmente hay un Dios. Porque él no lo conocía. Había escuchado hablar de que había alguien que lo sanaba a través de su criada. Dice, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y también estaba cuestionando las instrucciones que le había dado Dios a través de Eliseo y que Eliseo también le comentó a su criado. Si yo me baño en estos ríos, quizás si Dios lo hubiera hecho así, también podría ser sano. Hasta en eso, él hasta lo último, quizás no quiso obedecer las instrucciones del profeta. Dice, y se volvió y se fue enojado. Reclamó, se puso a reclamar nada más. Y si nos hacemos esas preguntas, ¿seremos iguales que Naamán? ¿Por qué el Señor no hace esto así? Si Él habló de mí, Señor, haz tu justicia, como yo quiero. Muchas veces queremos hacer las cosas como a nosotros nos place. Pero detrás de eso, y Naamán no lo veía así, Dios también, a raíz de su enojo, a raíz de tantas preguntas que se hizo, Dios es tan grande en misericordia que aún no mira eso. Por eso nosotros tenemos un Dios tan bueno que cuando a lo mejor hacemos estas preguntas nos mira como hijos pequeñitos, que nos dice, hijo, tranquilo, porque yo estoy trabajando a tu favor. Aunque nos hagamos miles de preguntas, Él extiende su mano y nos da paz. A lo mejor estamos desesperados porque queremos que el Señor nos responda ahora. El Señor nos da paz. El Señor le da paz para que pueda esperar el tiempo de Él. Aunque usted grita a los cuatro vientos, Señor, ayúdame, no se desesperen. Sigan las instrucciones, sigan creyendo en el Señor. Es que yo quiero que el Señor sane a mi mamá. Es que yo quiero que el Señor haga esto con mi esposo. Tranquilo. Tenga paz en su casa. Tenga paz en su corazón. Tenga paz en su hogar. Tenga paz en su familia. Y vamos a ver por qué tenemos que tener paz. Y dice que se fue enojado.
Comenzamos el versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Hablaron diciendo, ¿cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Los criados intercediendo nuevamente, haciéndole entender. Y le dijeron: Padre mío, ¿acaso si tú no obedeces esto, vas a ser sano? ¿Eso es lo que tú quieres? ¿Quieres ser sano? El Señor le preguntó a un paralítico: ¿quieres ser sano? ¿Y qué dijo el paralítico? Quiero. Y la mayoría de aquellos que se acercaron a Jesús, cuando Él estaba haciendo esas obras de sanidad, todos los que se acercaron a Él, se acercaron creyendo. Zaqueo, el hombre de la mano seca, los leprosos, los ciegos, los cojos, se acercaban no solamente a Jesús, sino que también a los discípulos. Y estos, por creer, fueron sanos. Y vemos a los criados intercediendo. Y le decían: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? O sea, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué seríamos capaces de hacer nosotros? Si el Señor nos dice: ¿quieres ser sano? ¿Dónde me anoto? Estaríamos todos. ¿Dónde? Sí, Señor, yo quiero ser sano. ¿Qué tengo que hacer? Pero muchas veces esas instrucciones nos cuesta obedecerlas. Pero mire, el Señor nos dice, a través de su palabra y a través de estos criados, dice: si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? O sea, si tú viniste por una sanidad, obedece lo que te dicen. Mira lo que te dice el profeta. Vas a ser limpio si tú obedeces estas cosas. Él entonces descendió, luego de enojarse, luego de aceptar instrucciones, y luego se volvió a enojar por la forma de cómo tenía que ser sano y las instrucciones que le dieron. Luego tuvo el Señor que utilizar a sus criados para hacerlo entender. Y dice en el versículo 14: entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como carne de un niño y quedó limpio. Dice estos versículos que leíamos que la instrucción eran 7 veces. Uno puede decir: pero el Señor a la primera lo podía haber sanado. Pero es necesario que muchas veces nosotros tengamos que pasar por el Jordán para ser sanos, para entender de que solamente Dios y de Dios depende cómo hace las cosas. ¿Por qué no fue una vez? O a lo mejor 2, pero tuvo que utilizar 7 veces este río para que Naamán fuese sano. ¿Cuántos años a lo mejor han pasado? ¿O cuánto tiempo a lo mejor han pasado que tú sigues enfermo? Pero en esta hora, el Señor, a través de su palabra, Él quiere que tú seas sano. Que tú obedezcas las instrucciones que Él te da a través de su palabra. Que podamos reconocer que sin Él nada podemos hacer. Reconocer que de Él depende nuestra sanidad, de que Él depende nuestras bendiciones, de que Él depende. De Él depende todo. Dice que de Él y por Él son todas las cosas, y para Él también son todas las cosas. De Él depende. Y si Él nos manda a hacer algo, hagámoslo con gozo. No lo hagamos como lo hizo Naamán. Se enojó, reclamó, se fue a lo mejor, se alejó de ahí, dejó a lo mejor todo tirado, porque a lo mejor no vio una respuesta en el momento, que es una de las muchas conductas que tenemos nosotros como hijos de Dios. Nos alejamos cuando el Señor no nos responde, dejamos de ir a la iglesia cuando el Señor no hace algo. Cuando me hacen mal, no voy más a la iglesia, no quiero ver a esta persona. Hermano, hijo de Dios, iglesia del Señor,
El Señor quiere que obedezcamos, porque la bendición es para usted. Si usted obedece, la bendición es para usted. No importa lo que hayan hablado. No importa el medio que haya tomado Dios para que usted se acerque a Él. Él está moviendo cielo y tierra para que usted y yo le conozcamos a Él. Dice que Él fue limpio cuando obedeció. ¿Le costó obedecer? Sí. El orgullo, mi rango, mi puesto me impide hacer y obedecer lo que Él me dice. Dejemos el orgullo de lado y vamos a ver cómo Dios nos bendice. Dejemos el orgullo de lado, vamos a ver la sanidad de nuestra alma. El orgullo es una lepra que no nos deja avanzar. Por eso que a través de su palabra, mire lo que le pasó a Naamán. Dice que él se zambulló, obedeció a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Él fue limpio de su pecado, de su orgullo, de su desobediencia, de su altivez. No le importó ahora la jerarquía. Quizás lo que dijeron a lo mejor sus criados, mira, ese general se está lavando o se está bañando en un río sucio. No le importó. Él lo hizo, le costó, pero lo hizo. Por eso le animo para que, aunque nos cueste, aunque la cuesta sea hacia arriba, siga adelante creyendo, porque allá está nuestra recompensa. Cristo es nuestra recompensa. Y dice, y volvió al varón de Dios y él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Ahora él reconoció que había un Dios, no solamente de su pueblo, sino que en toda la tierra había un Dios. Luego de que se humilló, reconoció que había un Dios. Había un Dios. Y usted y yo conocemos a Dios, conocemos su poder, conocemos que Él sana, conocemos que Él perdona, conocemos que Él restaura. ¿Por qué no obedecer? Si es lo único que anhela, que como hijos le obedezcamos para ver la bendición del Señor. ¿Qué hay en nuestra vida? ¿Cuántas veces quizás tendremos que sumergirnos? Pero el Señor nos manda de que a través de esta humillación hay una bendición. De que a través de este reconocimiento hay una bendición. De que a través de la obediencia hay bendición. Nínive obedeció, fue restaurada. Jesucristo, nuestro Dios, sacó el juicio que iba a caer sobre ellos. Él lo quitó. Quizás sobre nosotros había un juicio también de que el que pecaba, ese tenía que morir. Pero Jesucristo dijo otra cosa. Él murió por nosotros. Él pagó el precio que usted y que yo teníamos que pagar. Y hoy somos llamados hijos del Señor. Dice la palabra del Señor: te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, hablando de Eliseo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdoné a Jehová tu siervo, que cuanto mi señor el rey entrara en el tiempo de Rimón para adorar en él, y se apoyare en mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Dice ahora que a través de esta sanidad él comenzó a adorar. El Señor nos manda que le adoremos, porque Él es merecedor de alabanza. Si tú estás pasando por algún problema, por alguna dificultad, si a lo mejor ha pasado mucho tiempo en donde tú no ves respuesta, espera en paz. Como le dijo Eliseo a Naamán, ve en paz. Así también, si en tu proceso estás pasando por momentos difíciles, amado hermano, amada hermana, familias, vayan en paz. Que la paz del Señor sea en sus corazones y esperen. Dice su palabra en 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 14 y versículo 15. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Dice que hay una promesa gloriosa. Muchas veces nosotros vemos que la humillación es algo que a lo mejor
está mal, que nos cuesta. De nuevo tengo que hacerlo. Y algo que nos pesa. Pero si nosotros entendiéramos que detrás de eso hay una bendición, Nínive, a lo mejor estando en su pecado, en su desobediencia, lo entendió. Y nosotros que somos hijos del Señor, dice, entonces oiré desde los cielos. Dice que Él va a sanar nuestra tierra, nuestro cuerpo, nuestras enfermedades. Él va a sanar nuestra tierra. Él va a oír nuestras oraciones. Dice que Él va a oír el clamor de ese lugar. Dice que Él nos va a restaurar. ¿Habrá bendición o no en obedecer y en humillar y sacar este orgullo? Hay bendición. Por eso que si hay algo en nosotros que desagrada a nuestro Dios, sepa que hay un Dios que murió por usted, que murió por mí y que derramó esa sangre. Y dice que la sangre de Jesucristo nos lava y nos limpia de todo pecado. Y dice que en la cruz del Calvario Él crucificó nuestras enfermedades. Y dice que a través de sus llagas fuimos nosotros curados o sanados. Ese es el Dios al cual servimos. Ese es el Dios que tuvo que conocer Naamán, que tuvo que pasar por la dificultad, quizás venciendo el orgullo, venciendo los problemas, venciendo instrucciones. Si él hubiera entendido que detrás de esas 7 veces estaba su sanidad, en el momento quizás tendría que haberse sumergido una sola. Pero Dios conocía su corazón. Dios conocía su vida. Y es por eso que hoy te invito a que tú puedas conocer a Jesucristo y puedas sacar todo eso que nos aleja del Señor y entienda que nuestro Padre nos va a estar esperando. Y quiero orar por ti, para que el Señor nos sea dando la fuerza para dar este paso, de que Él sea sacando todo lo que está dentro de nosotros, que nos sirve, que nos aleja del Señor, porque lo único que quiere nuestro Dios es hacer esa obra gloriosa y sanarnos. ¿Cómo se llama tu enfermedad? ¿Cómo se llama a lo mejor tu lepra que te está calcomiendo por dentro? Quizás hay una pandemia que es muy similar a la lepra, porque muchos tuvieron que estar en cuarentena a través de esta lepra, alejados, apartados. Quizás tú estás en un hospital. Quizás tú estás sufriendo las causas de este COVID. Hoy quiero orar por ti. Quiero orar a través de esta su palabra en nuestros corazones y sé que Dios hará esa obra gloriosa en tu vida. Amado Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias por esta tu palabra, Señor, porque tú nos enseñas una vez más que el obedecerte a ti solo trae bendición a nuestras vidas. Señor, hay muchos ejemplos en la palabra suya de obediencia y sabemos que todas terminan en bendición. Señor, y hoy nos presentamos en esta su palabra con este hombre que era un héroe, un hombre que era un guerrero, que a través de él se habían ganado muchas batallas y que también oyó, como muchos de nosotros, que había alguien que sanaba. Hoy, Señor, nosotros sabemos que tú sanas, que hay un Dios que perdona, sabemos que hay un Dios que restaura, sabemos que hay un Dios que consuela, sabemos que hay un Dios que cambia vidas, sabemos que hay un Dios que puede transformar lo malo por bueno. Sabemos que hay un Dios que puede cambiar todo diagnóstico médico. Conocemos que hay un Dios que puede restaurar familias. Y es por eso que en esta hora, Señor, intercedo por cada uno de mis hermanos que está pasando por enfermedades. Está siendo atormentada, Señor, por esta lepra que es el orgullo. Quizás enfermedades como la murmuración. Enfermedades, Señor, que nos alejan de ti, que nos hace estar en conflicto no solamente contigo, sino que también con nuestro hermano. En esta hora, Señor, te pido que tú seas sacando todas esas lepras, Señor, y que esta lepra, que es el pecado, sea sacada fuera de nuestros cuerpos y la enviamos a las profundidades del abismo, porque ahí es donde pertenece y ese es su lugar. Señor, y sea usted colocando en nuestras vidas el gozo, la paz, la tranquilidad y la convicción de que
solamente creyendo en ti, podemos alcanzar la sanidad. Y reconocer también que a través de esta humillación y de obedecer tu palabra, hay sanidad y bendición para nuestras vidas. Danos la gracia para obedecer, danos la fuerza para seguir los pasos que tú nos des para alcanzar la bendición y nunca cansarnos. Ayuda a mis hermanos. Quizás se están cuestionando el tiempo del proceso difícil. Señor, pon paz. En esta hora sea derramando paz, Señor, en cada uno de los hogares. Sea poniendo paz, Señor, en las familias, en los matrimonios, en las esposas, en los esposos, en los hijos. Sea poniendo paz en sus corazones. Porque cuando tú, Señor, haces la obra, la haces perfecta y la haces para siempre. En el nombre de Jesús, le pedimos de su bendición, la del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias damos al Señor por esta su palabra. Y nunca olvide que hay un Dios que sana, hay un Dios que perdona, hay un Dios que le está esperando a usted para que usted pueda conocerle en espíritu y en verdad. Así como lo conoció Naamán, así también usted le pueda conocer. Y entienda de que en Él solamente encontramos la sanidad, en Él encontramos la bendición, esa que nos quiere entregar nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga en esta hora donde te encuentres y cree que el Señor puede cambiar la dificultad o la situación más adversa de su vida. Él la puede transformar y la va a cambiar por gozo, por alegría y por bendición. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo en otra oportunidad. Bendiciones. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Y aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Y aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí. El
el cielo aquí. Oh, el cielo aquí. El cielo aquí. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Y aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí.